¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, hacer un abordaje de los gobiernos radicales de principios del siglo XX supone tener en cuenta la crisis económica, la conjunción entre la crisis económica y la crisis política, digamos, que explica la llegada al poder, de alguna manera explica la llegada al poder de los denominados gobiernos radicales, con la asunción del presidente Hipólito Yrigoyen el 12 de octubre de 1916. Parece lejano, ya vamos a cumplir 104, 105 años de aquel acontecimiento que implicó la llegada al poder o la asunción del primer presidente electo por el voto libre, secreto y obligatorio de sus ciudadanos, digamos. Primer dato a tener en cuenta, pero lo hace en un contexto de crisis económica, de una economía, digamos, sumamente endeudada como la economía argentina, digamos, con dos vectores de endeudamiento, digamos. Uno, obviamente, la crisis que generó la Primera Guerra Mundial, que alteró los términos de intercambio a nivel internacional, y en una economía agroexportadora como la nuestra se nos cerraron un conjunto de mercados. Y otra, un factor más endémico, cuando decimos endémico decimos estructural, propio del régimen anterior, como caracterizaba Irigoyen, que era el factor de la corrupción, digamos, un factor, digamos, inherente a las gestiones del Partido Autonomista, que en pleno desarrollo de la infraestructura de nuestro país aparecían sindicados los gobiernos autonomistas, digamos, no solo como gobiernos cerrados, el famoso régimen del unicato, un solo partido con dirigentes de una misma clase social, la clase terrateniente que accedían al ejercicio del poder político, sino también vinculados a hechos de corrupción. ¿Qué es lo que genera como un antes y un después la asunción de Irigoyen? Que se institucionaliza otro modelo de gestión estatal, un modelo que está sentado en el diálogo con todos los sectores, con la ampliación y la llegada efectiva al poder de todos los sectores sociales, especialmente los sectores medios y los sectores populares, que por primera vez encuentran una representación política en la Casa Rosada, digamos. Este es el primer factor a tener en cuenta, una modalidad de un liderazgo como el de Irigoyen, que si bien tenía sus rasgos caudillescos, era un liderazgo que apelaba permanentemente al diálogo para la resolución de los conflictos, y bueno, de alguna manera él lo enunciaba en sus discursos, ¿no? Su programa era la Constitución Nacional, el efectivo cumplimiento de la Constitución Nacional. En esa instancia de cumplimiento de la Constitución Nacional, por supuesto, no deja de estar atravesada por tensiones, por la puja distributiva, pero encontramos en un Irigoyen que se decide avanzar en la ampliación de derechos, que no se contentaba con la ampliación del derecho electoral, sino que quiere avanzar decididamente en la ampliación de derechos económicos y sociales. En el plano educativo se destaca su apoyo irrestricto a la reforma universitaria, y encontramos también en Irigoyen un liderazgo preocupado por ayudar a ampliar las bases de exportación, por un lado, de la Argentina agroexportadora, y por otro lado a redefinir la redistribución de la tierra a partir de créditos de la banca pública, tratar de garantizar el acceso al usufructo de las tierras a pequeños y medianos productores. Y un elemento constitutivo de su gobierno, y no menor, mirando hacia atrás en retrospectiva, es la opción por el autoabastecimiento energético. ¿Qué queremos decir con este término? Lo que institucionaliza Hipólito Yrigoyen es que todo lo que está debajo del suelo argentino pertenece al Estado argentino, pertenece a la nación en su conjunto. Y ese fue un concepto pionero, digamos, y un concepto que le valió muchas críticas, muchas resistencias y muchos enfrentamientos, sobre todo de los capitales extranjeros que querían invertir en materia petrolera. De alguna manera consagra su primer mandato con la creación de yacimientos petrolíferos fiscales, digamos, con la Empresa Nacional de Explotación de Hidrocarburos, y eso es como un broche de oro a un gobierno que no estuvo exento de situaciones conflictivas,
de situaciones donde se recurrió, digamos, a la represión de los conflictos obreros, que eran conflictos, algunos muy importantes, porque había una puja distributiva y porque además las ideas socialistas y las ideas anarquistas que habían llegado con los inmigrantes tenían una gran representación en el movimiento obrero. Y esto suponía muchos enfrentamientos con los propietarios de las empresas, con lo cual hay una continuidad en términos de conflictividad social. Digamos, los gobiernos radicales no están exentos de ese dilema. Asume Marcelo Torcuato de Alvear, digamos, el segundo gobierno radical, el 12 de octubre. Digamos, 12 de octubre eran los días de Asunción, 12 de octubre de 1916, 12 de octubre de 1922 asume Marcelo Torcuato de Alvear y le dio mucho impulso a la explotación petrolera, designando al coronel Mosconi como director de YPF y también estableciendo una férrea, digamos, política de control de precios y de apertura de la economía a la erradicación de empresas extranjeras, digamos. También es en el gobierno de Irigoyen, que contaba con una situación económica un poco más benévola, ya no teníamos la Primera Guerra Mundial obturando las posibilidades de desarrollo de nuestras exportaciones, con una situación presupuestaria mucho más favorable, avanza en la expansión del Estado, en la creación de ministerios. Se crea, por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas. O sea, hay obra pública como ministerio desde ese entonces, la Marina Mercante, el edificio del Banco Nación, las estratégicas destilerías de petróleo ubicadas en la zona de La Plata, digamos, y se comienzan a sancionar también leyes sociales como las de previsión social, que reglamentaba el trabajo a menores, prohibiendo el trabajo infantil, y también algunos avances en materia de institucionalización de la jubilación universal y obligatoria, digamos. Una política revolucionaria para el contexto, con la cual tuvo que dar marcha atrás unos años después por las fuertes resistencias empresariales, pero ya se había aprobado una ley que es el antecedente más lejano, digamos, de la jubilación universal, ya en el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear. Digamos que es una época que combina prosperidad económica, expansión de la economía argentina, con la agudización de algunos conflictos y la introducción por primera vez de un fuerte enfrentamiento interno, digamos, entre Irigoyen y Alvear, enfrentamiento, digamos, que no impide, digamos, la candidatura de Hipólito Yrigoyen a suceder a Alvear en el año 28, pero que genera una división en el partido. Verdaderamente se conforman dos sectores muy enfrentados, con dos visiones muy diferentes, muy distanciadas de cómo administrar la cosa pública. Finalmente es electo con un porcentaje muy importante de votos Hipólito Yrigoyen en el año 28, y su segundo mandato sí está asignado, digamos, por la crisis partidaria por un lado, por algún tipo de agotamiento de estas políticas económicas de expansión y por un fenómeno internacional que nos transporta a la actualidad, digamos, la llamada Gran Depresión del año 29, que fue una crisis económica que de alguna manera implicó una implosión del capitalismo a nivel internacional. Algo similar a lo que estamos viviendo hoy en pleno contexto de la pandemia. Y esto, por supuesto, que debilitó las posibilidades del Estado para garantizar su política de distribución. Y es este liderazgo de Yrigoyen el que reafirma su orientación política económica redistributiva, el que empieza a encontrar, o el que se empieza a ganar nuevos enemigos que se van articulando, que se van juntando, que se van reuniendo. Y en esos enemigos, en esos intereses contrapuestos al gobierno de Yrigoyen, encontramos claramente a los terratenientes argentinos, a los grandes terratenientes, a los capitales extranjeros, que con mucha codicia querían, sobre todo los capitales norteamericanos e ingleses, querían asentarse en la Argentina y veían bloqueadas muchas de sus posibilidades de inversión por la intransigencia de Yrigoyen, y algunos sectores, digamos, de la intelectualidad que de alguna manera estaban anunciando lo que luego ocurrió en todo el mundo, digamos, la emergencia de regímenes
autoritarios, como lo fueron el fascismo en Italia, ni que hablar el nazismo en Alemania, y que también tuvieron una expresión autóctona. Lo tuvieron a Uriburu, digamos, como líder de ese armado, que desconociendo la voluntad popular, Irigoyen había sido electo en el año 1928, protagonizan uno de los momentos más tristes y trágicos de la historia de nuestro país. El primer golpe de Estado, que se consuma el 6 de septiembre de 1930, en una alianza muy fuerte entre el poder económico más concentrado y el poder militar. Los militares se hacen cargo del poder por primera vez en nuestra historia, quiebran un mandato constitucional y se inicia, digamos, una de las etapas más tristes de nuestra historia argentina. La continuidad de los golpes de Estado que marcan buena parte del siglo XX. Entre 1930 y 1983, la Argentina estuvo condenada a las repeticiones de los golpes de Estado atentando contra los gobiernos populares. ¿Qué conclusiones podemos sacar, en definitiva, de los gobiernos radicales? Esto lo han trabajado diversos autores que están en la bibliografía que sugerimos desde nuestra cátedra, y que es un periodo donde se reconocen, digamos, ciertas posibilidades reales de ascenso y de movilidad social ascendente, digamos, y esto permite la configuración de una nueva sociedad urbana con mejores niveles de integración y de protección estatal, la nacionalización de muchos recursos públicos, encontrando al Estado como protagonista directo, interviniendo fuertemente en la economía, y lo que nos entendemos, y hay varios autores que sostienen esta tesis, de que lo que se clarifica, lo que se cristaliza, lo que se hace nítido en este periodo es que en la sociedad argentina y en las disputas de poder por el acceso al gobierno a través de las elecciones o luego de 1930, inclusive a partir de la sucesión de golpes de Estado, hay un enfrentamiento entre dos polos. Un polo, digamos, donde conviven los sectores más concentrados de la economía y donde también anidan los intereses económicos transnacionales, y otro polo, otro espacio, donde conviven los partidos políticos de base popular, digamos. Para aquel entonces, estamos hablando de principios del siglo XX, claramente lo era la Unión Cívica Radical y claramente lo era también una fuerza que tenía alguna representación parlamentaria, que era el Partido Socialista. El devenir del siglo XX va de alguna manera a estar caracterizada, atravesada por este enfrentamiento permanente entre los sectores más concentrados de la economía, que querían gobiernos afines a sus intereses, y movimientos populares expresados en partidos políticos policlasistas que intentaban en sus gestiones generar, aplicar e implementar políticas públicas de redistribución de los ingresos. Esa es la pugna que acompaña el destino de las argentinas y de los argentinos en el siglo XX, y que recrudece adoptando un componente autoritario y violento, con ejercicio de la violencia, a partir de 1930. Lo que vamos a seguir analizando, estudiando, lo que vamos a tratar de hacer en nuestra asignatura de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y del Estado, bueno, es analizar cada uno de estos periodos del siglo XX donde la relación entre el Estado y la sociedad estaba atravesada por este tipo de conflictividades. Así que quería terminar esta breve
descripción y caracterización de los gobiernos radicales, haciendo hincapié en este aspecto. Fue la primera experiencia de un gobierno constitucional electo por la voluntad popular, sin ningún tipo de manejos clientelares o mecanismos de corrupción en la expresión o en el voto de los ciudadanos. Fueron los primeros gobiernos de grandes logros sociales, pero también los primeros gobiernos que afrontaron y en algunas oportunidades no pudieron sortear graves crisis económicas que afectaron al modelo agroexportador argentino. Bueno, nos vemos en nuestro próximo encuentro.